Por continuar en sintonía con nuestra emisión estelar de Telenoticias. Hoy en Balance 2025, nuestro programa especial que hace una recopilación de los principales temas del país, y uno de los más primordiales ha sido la economía a propósito de las múltiples reacciones de la perspectiva local, además de la regional y el plano internacional, ni decir. Para eso nos acompaña en el día de hoy el economista Richard Medina. Gracias, Richard, por aceptar nuestra invitación en este programa especial. Y de inmediato vamos a entrar en materia un poquito sobre algunos de los temas que estaremos abordando la noche de hoy. Hablemos de la economía, y es que este año cerrará como un año económicamente complicado para la República Dominicana. Esto según el exministro de Economía, Pavel Issa Contreras, quien calificó el periodo como un bache económico provocado por condiciones financieras adversas que han impactado varios sectores, especialmente la construcción, según él. Mientras que el actual ministro de Hacienda, Magín Díaz, vaticina un crecimiento económico para este año. Nuestra compañera Eliana Cuevas trabajó el tema y lo vemos a continuación. El ministro de Hacienda, Magín Díaz, vaticina un crecimiento de la economía dominicana para el próximo año, coincidiendo con las proyecciones del Fondo Monetario Internacional. Y que el próximo año retomaremos nuevamente la senda de crecimiento más parecido al histórico, entre 4 y 5%. Entonces lo importante es que el país en condiciones adversas ha mantenido la estabilidad macro y yo me siento cautelosamente optimista en condiciones externas muy complejas. Aún así, Pavel Issa Contreras afirmó que de cara al 2026 el verdadero desafío no es solo volver a crecer por encima del 5%, sino fortalecer la estructura productiva del país. Y cómo sentamos las bases para ese crecimiento y el apoyo a los pequeños empresarios, a las pequeñas empresarias con microcrédito, pero también con acompañamiento, con capacitación, es una pieza fundamental de ese esfuerzo. En esa misma línea, el economista Alejandro Grisanti Capriles proyecta que el 2026 será un año positivo para la economía dominicana, con crecimiento y menores tasas de interés. Las tasas pasivas se quedan aquí, pero las de los préstamos van a seguir bajando, quizás uno, por lo menos nosotros calculamos unos 2 puntos porcentuales más. Okay. 5%, Ojalá fuera así. 5 es imposible. Pero es quizás muy bajo en esa parte, pero nosotros sí vemos una reducción importante en la parte de la tasa de interés. Sin embargo, el exministro de Hacienda, Daniel Toribio, advierte que el país podría no alcanzar la meta de un crecimiento de 2.5% para este año, recordando que el Banco Central ha ajustado sus proyecciones en 7 ocasiones. Esta es una economía acostumbrada a tener crecimiento entre 4.5 y 5%. Un 2.2 es una caída, una ralentización. En otras economías tal vez eso es mucho. Por ejemplo, nosotros nos vanagloriábamos todos de que éramos la economía que más estábamos creciendo, compitiendo con Panamá en América Latina. Hoy en día el argumento es que estamos al nivel del promedio. Los economistas destacan que fenómenos como la tormenta Melissa y el apagón nacional podrían haber ralentizado aún más la economía, que estaba acostumbrada a crecer alrededor del 5%. Richard, sin apasionamientos, porque vimos aquí un debate de opiniones entre la actual gestión gubernamental y la antigua, además de la sociedad civil. Tú, como estudioso de la materia económica, ¿cuál es la proyección, a pesar de algunos de los retos que ya mencionaron, ralentización o crecimiento real? Muy buenas noches, Susan. Para mí es un placer estar con ustedes. Yo creo que este ha sido un año de muy bajo crecimiento. Como bien dijo, creo que fue Daniel Toribio, ya estamos hablando de un crecimiento que va a terminar 2025 entre 2 y 2.5%. Normalmente nosotros crecemos 5%. Si tú dices crece 5 y está creciendo entre 2 y 2.5, es que está creciendo mucho menos de la mitad de lo que habitualmente creces. Entonces, eso a nosotros nos pone en desventaja versus otros países de la región. Cuando vemos los países de Centroamérica, que son nuestros competidores habituales, esos países están creciendo lo que normalmente crecen, 3 y 4. Pero nosotros estamos creciendo menos de la mitad de lo que crecemos, estamos creciendo 2. Entonces ahí yo creo que se cae parte de los argumentos que se han dicho de que se debe a condiciones externas. No se debe únicamente a condiciones externas. Yo creo que se debe más que nada a temas internos de República Dominicana que han generado ese bajo crecimiento en 2025. ¿Podría citarnos algunos de esos temas para edificar un poco más? Claro que sí, los principales dos internos son, primero, en 2024, cuando pasan las elecciones, inmediatamente comenzamos a ver rumores de reforma fiscal.
Eso fue en mayo. Desde mayo hasta octubre, que es cuando se manda el borrador de reforma al Congreso, pues tenemos todos esos meses de incertidumbre. Si tú eres un empresario o una empresaria que está decidiendo si vas a comprar una nueva maquinaria, si vas a producir más bienes para tener más inventario, y tú ves que para enero probablemente viene una reforma y tú no sabes qué reforma fiscal te va a aplicar, pues tú dices, yo no voy a hacer nada, déjame yo esperar hasta que este panorama se aclare. Entonces duramos 6 meses donde se paralizó la iniciativa privada debido a esta situación. Y luego viene un muy bajo crecimiento del gasto de capital. El gasto de capital es el gasto de obras públicas. Es como que en la casa uno tenga 2 tipos de gasto. Uno es el gasto de la persona que nos ayuda en el hogar, del teléfono, de la luz. Eso es gasto corriente. Pero si vamos a comprar muebles, si vamos a hacer un arreglito a la casa, una pintura, eso es gasto de capital. Y el gasto de capital del gobierno es construir escuelas, construir hospitales, construir carreteras, asfaltar calles. Y la importancia que tiene es que emplea mucha gente y también demanda servicios de muchos sectores adicionales. Por ejemplo, si tú vas a hacer una escuela, tú vas a demandar sanitarios, tuberías, cables, pintura, que tú se la compras a empresas que están en la comunidad donde está esa escuela. Entonces, a la falta de esa dinamización a nivel granular, a nivel de las comunidades dominicanas, producto del gasto del gobierno en obras de infraestructura, pues tenemos un bajo crecimiento económico este año. Este bajo crecimiento, ¿cómo se traduce en la población común? ¿Lo sienten o no? Háblenos un poco, porque vemos algunas reacciones al momento de la compra de algunos alimentos en la canasta básica, entre otros factores. Mira, hay varias formas de verlo. Primero, si alguien que nos ve, tiene un negocito, hace comercio, pues este año muy probablemente ha tenido menos clientes que el año pasado. Si usted tiene hasta un negocio de uñas, te va a tener menos clientas, porque la actividad económica se refleja para todo el mundo. Si usted le vende a crédito a sus clientes, o sea, que le pagan a 30 días, antes le daban pago a 30, 45 días. Probablemente ahora le están atrasando facturas y le están pagando a 4 meses, a 120 días. Entonces es una situación donde mucha gente está vendiendo menos, ganando menos y por lo tanto está consumiendo menos. Y si consumimos menos, como quiera se vuelve a vender menos. Entonces es una especie de círculo. Yo no me gustaría usar la palabra vicioso para no usar un adjetivo muy fuerte, pero es un círculo donde nosotros tenemos que tratar de salirnos rápido, porque las consecuencias de esto es menos creación de empleo y a la larga menor crecimiento de los salarios. Usted hablaba del tema salarial, de empleos, además de la percepción que tiene la ciudadanía de las micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, ¿cuál sería el panorama de cara al 2026 o qué medidas deberá tomar el gobierno para estos sectores? Mira, yo creo que habría que esperar. El año que viene, 2026, afortunadamente, nos va a encontrar una coyuntura más positiva que la actual, porque las tasas de interés en Estados Unidos están bajando. Si las tasas de interés en Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, bajan, pues entonces en República Dominicana las tasas de interés van a comenzar a bajar. Y eso es bueno, porque pues, si baja la tasa de interés, pues mucha más gente puede tomar un préstamo para una casa, para comprar un carro, para hacer una compra, para hacerle algo a la casa, algún arreglo. Entonces, eso dinamiza el consumo y dinamiza la economía. Entonces, como va a pasar que tendremos menores tasas en Estados Unidos el año que viene, vamos a tener menores tasas de interés en República Dominicana. Y eso va a generar más dinamismo económico. ¿Hasta qué punto eso será determinante y nos hará llegar a crecer al 5%? Es difícil saberlo. Hay muchos factores que se van a ir observando en los próximos meses. Pero yo diría que estamos creciendo alrededor de 4%, que es más que 2025. Pero va a ser menos que lo que habitualmente crecemos, que es 5%. Usted mencionaba la tasa de empleo, además de los préstamos. ¿Maneja usted las estadísticas actuales, al corte por lo menos de octubre, en cuánto cerrará este año? Mira, a octubre lo que tenemos son los datos de crecimiento económico. Octubre la economía creció 0.2%, que es muy poquito, y crecimos alrededor de 2% en enero-octubre. Ese 0.2% de octubre, hay mucha gente que dice que se explica por la tormenta Melissa y sus estragos. Una parte sí, pero si uno saca o hace el cálculo de qué pasaría si no hubiese venido la tormenta, no hubiésemos crecido quizás 0.2, solamente 1%. Entonces no fue determinante lo que pasó con la tormenta para explicar ese bajo crecimiento. Yo creo que estamos en una situación bastante desconocida o compleja, hacía mucho tiempo que no pasaba esto. Y aquí la receta, sí, cuando pasaba, es que el gobierno aumenta su gasto público en capital, es decir, en obras de infraestructura, y eso, como quien dice, revitaliza la economía. Como que tú yompeas una batería con 2 cables, bueno, es lo mismo que haría el gobierno, pero lamentablemente no lo está haciendo de manera
convincente todavía. Usted mencionaba algunos factores internos, además externos, con la situación en Estados Unidos. ¿Cuál otro factor podría mencionarnos que incidió en este comportamiento del crecimiento en la República Dominicana? Mira, yo diría que las tasas de interés, evidentemente aquí las tasas de interés, sobre todo de préstamos, están altas. Han bajado un poquito, pero para nuevos préstamos, sobre todo hipotecarios de viviendas, siguen elevados. Y realmente la construcción, el sector construcción es la actividad económica que está creciendo negativo, es decir, que está cayendo en 2025, perdón. Entonces está cayendo un 2%. Yo creo que parte del tema es que hay menos gente demandando nuevas viviendas porque la hipoteca sale muy cara pagar la cuota cuando tú la tomas, pero también por una situación que está pasando en Estados Unidos, y es que hay muchos dominicanos que antes compraban viviendas aquí como inversión y ya no es, la situación económica de ellos quizás no es la misma y están demandando menos que en el pasado. Entonces yo creo que es multifactorial en el caso de la construcción. Creo que el gobierno debe tratar de incentivarlo vía préstamos subsidiados a grupos específicos, como aquellas familias que van a comprar una primera vivienda y que esa vivienda sea a bajo costo. Richard, ya abordamos el primer tema, que es sobre los retos, perspectivas de cara al cierre económico de este 2025, pero ahora toca hablar de que este año también estuvo marcado por un clima inestable con relación al precio del dólar, con una fluctuación en la tasa cambiaria que rondaba ya para principio de año por encima del 60 por 1. Pese a eso, el flujo de las remesas hacia la República Dominicana estuvo en un incremento significativo. Nuestro compañero Damián Aquino trabajó el tema y nos cuenta más. Veamos. Con relación a igual periodo del año 2024, el flujo de remesas este año representó un incremento superior a los $1.000 millones, pese a que la tasa cambiaria se mantenía fluctuando. El 2025 inició con el dólar cotizándose a 61.26 por cada peso dominicano, sitiándose al 62.71 para el primer trimestre del año. Esto representó una depreciación de la moneda local de un 5,4% en comparación con el año anterior. Para el mes de abril, de 62.71, el dólar cae a 60.41, lo que parecía tener una tendencia a la baja, ya que para los meses siguientes fluctuaba entre 58,59 y hasta 60 por 1, lo que comenzó a generar preocupación en los diferentes sectores. Vamos a decir que de agosto para acá más o menos fue que comenzó el desequilibrio. Tanto subía como bajaba, subía y bajaba, y ahora más o menos tiene unos cuantos días que está aguantado ahí a 62,5. La depreciación interanual de la moneda local en el primer semestre del año se mantenía fluctuando entre 3.3 y 3.4% con relación a la moneda extranjera, que para entonces se cotizaba a 60.68 por 1. Y en contraposición, un sector interno deprimido, con una cartera de crédito muy por debajo de lo que ha presentado en años anteriores, con apenas un 9% de crecimiento, una contracción en el consumo interno, una contracción negativa en el sector de la construcción de menos 2%. Ya para mediados de octubre, el peso dominicano comienza a perder mayor valor y a sentirse con más ímpetu su depreciación frente al dólar, que para entonces se disparó al 63 por 1. Oye, esto tiene a uno descontrolado, muchachos. Ese dólar está que cuando tú piensas que estás picando algo, lo que se te derrama. Uno perdió saquete cuarto en todos los días. El año finaliza con una tasa cambiaria por encima del 64%, con una economía ralentizada que no llegó al 5% proyectado por las autoridades. Según los economistas, la tendencia de la moneda extranjera frente al peso dominicano de cara al próximo año es tendente a un alza indetenible debido a su comportamiento en los mercados internacionales. Bueno, nada fácil las reacciones, un panorama totalmente negativo en comparación al anterior. Richard, tu opinión con respecto al tema del dólar. ¿Cómo cerramos con estas altas y bajas proyectadas? A pesar del crecimiento del turismo y de otros sectores, ¿hubo o no un crecimiento? Yo creo que con el caso del dólar ha preocupado mucho las fluctuaciones que hemos visto en 2025. En el primer trimestre del año subió mucho, en el segundo trimestre bajó, en el tercer trimestre del año subió, y ahora está 2 semanas sube, 2 semanas baja. Actualmente yo creo que anda por 63.70, 64 pesos por dólar. Eso no es una tasa anormal. Ahora, hay factores que han empujado esto. Como yo dije hace unos minutos, cuando en Estados Unidos las tasas de interés son altas, aquí deben ser altas.
Si aquí bajan y allá se quedan altas, pues entonces hay mucha gente que va a hacer el cálculo siguiente. Dice, mira, si las tasas de interés en dólares son altas, a mí me conviene más quizás, y están bajándolas en pesos, a mí me conviene más eliminar el certificado en pesos que yo tengo, coger el dinero, cambiarlo a dólares e invertirlo en un certificado en dólares en República Dominicana o en dólares en Estados Unidos. Entonces, eso genera una especie de aumento de la demanda de dólares interna. Y eso es lo que ha explicado, en alguna medida, estas fluctuaciones que hemos visto en los últimos 10 meses, 12 meses. Sucede que cuando el dólar subía, coincidía que estaban bajando las tasas de interés pasivas. Tasas de interés pasivas son las tasas de interés donde uno, como ahorrante, va al banco y pone un dinero en un certificado. Entonces, cuando bajaban esa tasa de interés, el dólar subía. Cuando comenzaron a subir la tasa de interés pasiva, el dólar comenzó a bajar. Entonces, se mantuvo esa relación como hasta septiembre, octubre de este año. Y ya los últimos 2 meses del año, lo que hemos visto son fluctuaciones, que el dólar sube un poquito, va un poquito, pero más que nada vinculadas con transacciones que están haciendo los agentes. Yo lo que creo es que este aumento del dólar que se ha visto este año era esperable, aunque quizás ha sido un poquito más alto de lo que todos esperábamos. Y a pesar de lo que ha hecho el Banco Central, que creo que hay que sacarle su plato aparte en esto, porque si tú ves un avión tiene 2 alas, yo siempre uso esa analogía. Una ala es la política monetaria que la rige el Banco Central, la otra ala es la política fiscal que la rige el Ministerio de Hacienda y Economía. Entonces, la política fiscal, cuando la economía no está creciendo, tiene que venir a empujar la economía. Como esa ala del gobierno ha estado ausente, el Banco Central ha tenido que hacer más de lo que le corresponde, tratando de empujar el crecimiento económico. Entonces, cuando empuja el crecimiento económico es tratando de bajar las tasas de interés. Y eso es lo que ha generado en ocasiones este aumento y caída del dólar, pero es producto de esa interacción que tiene el Banco Central de mantengo tasa de interés alta para contener la inflación y el dólar, o bajo la tasa de interés para dinamizar la economía. Y ahí hemos visto estas fluctuaciones. De cara al 2026, entonces, ¿se espera un aumento o una disminución o quizás un panorama más estable? Yo creo que va a haber un aumento. De hecho, el presupuesto habla de un aumento promedio de 6%. Yo creo que es alto. Yo lo veo más cercano al 4,5%, 5% del dólar. Pero va a aumentar. O sea, va a aumentar. Hay factores que pueden hacer cambiar eso. Yo siempre le digo a todo el mundo, incluyendo clientes, que es muy difícil pronosticar el dólar en estos momentos porque como la política monetaria en Estados Unidos está siendo un poquito más lenta de lo que uno esperaría y ahora se ha acelerado a final de año, pues esos cambios producen incertidumbre en los agentes y también hacen que los bancos centrales reaccionen o más rápido o más tarde. Entonces uno no sabe bien todavía cómo va a ser la lectura en República Dominicana. Richard, finalmente, ¿qué recomendaciones o tips económicos o financieros podrías darle a todo ese emprendedor, a todo ese trabajador que nos sintoniza en este momento a nivel económico? Yo creo que hasta que no se aclare el panorama con respecto a si va a una reforma fiscal o no, y a de cómo viene el 2026 en los primeros 3 o 4 meses, si viene con mucho dinamismo económico o va a ser igual que los últimos 3 o 4 meses de 2025, pues hasta que no se aclare ese panorama, yo creo que hay que tratar de vender. No es bueno ponerse a invertir en nuevos proyectos, en aumentar producción. Hay que esperar a ver qué pasa, que todo se estabilice. Y aquellas personas que ahorran, como todos ahorramos o debemos ahorrar, pues yo le diría que traten de ahorrar en mitad en pesos y mitad en dólares. Como la tasa ha estado un poquito cambiante en los últimos meses, pues yo diría que lo prudente sería tener mitad de los ahorros. Muchísimas gracias a Richard Medina, economista, quien estuvo abordando con nosotros algunos de los principales retos y la perspectiva de cara al 2026 a nivel económico. Gracias por acompañarnos en este balance 2025. Muchas gracias, Susan. Nosotros ahora hacemos una pausa. Mantenga la sintonía, que en breve regresamos.